6 unidades, 61 pesos cada unidad. Para seguir cuidándonos entre todos, hace tu pedido que Red Market te lo lleva a domicilio sin costo. Abierto desde las 6:30 de la mañana y en horario continuo. Supermercado Red Market del kilómetro 21, cuidando como siempre la economía de tu hogar. Red Market, Red Market. En Ruta 8, kilómetro 21, Red Market. Unimos el departamento con información y compromiso periodístico. Contacto con la gente. El periodístico de Radio Continental. En un lugar del tiempo, como un titán del aire. Hoy a las 19:30 horas en la Cámara Comercial, Industrial y Agraria de la ciudad de Pando se estará brindando esta charla abierta con José Pereira, candidato a integrar el directorio del Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial. José, que actualmente preside la Cámara Empresarial de Maldonado. Lo recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo anda, Pereira? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes y la gran audiencia de su programa. Un placer recibirlo. Bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿Cuáles son los puntos que se van a abordar en esta charla abierta que se brindará hoy aquí en la ciudad de Pando? Bueno, en primer lugar, una charla vinculada directamente al rol del director social. Tenemos una elección obligatoria el próximo domingo 28 de noviembre, en pocos meses. Y la idea un poco es informar sobre algo que en realidad la ciudadanía no está tan informada, que va a haber elecciones en los 3 órdenes, jubilados, empresarios y trabajadores, y que bueno, que el micro, pequeño, mediano comerciante, empresario, va a tener que votar el próximo 28 de noviembre. ¿De qué se trata y qué podría generarles de interés esta votación? ¿Se va a abordar allí, más allá de la importancia del rol que usted podría llegar a desempeñar si sale electo, se van a plantear cuáles son los principales puntos de su propuesta, por dónde pasaría la representación que usted propone hacer si sale, bueno, electo, ¿no? Sí, en principio eso mismo, representar, y por eso estamos saliendo, ¿no? Creo que acá hay un tema que es, tenemos grandes problemas. Dentro de ellos es que no ha habido una gestión prácticamente de la nada. La gente no está informada de esta elección porque en realidad los resultados para sus propios intereses no se ven. La esencia, cuando la gente escucha BPS, lo primero que le genera son nervios, ¿no? Sobre todo al micro, pequeño y mediano comerciante. Se puede olvidar, por ejemplo, del cumpleaños de un amigo, pero nunca de la fecha de vencimiento del BPS. Es un organismo que de por sí hostiga, pelea y golpea permanentemente al comerciante, al empresario. Es un organismo que de alguna manera ha generado y ha marcado una línea de la visión del propio Estado con respecto a la empresa y de forma que ha generado un estigma sobre el propio empresario. Es una cultura de la cual de alguna manera queremos derrumbar justamente con un acto de representación. En todos lados donde estamos, lo primero que nos dicen los periodistas, los medios de comunicación, nunca, la primera vez que estoy con un candidato o con un representante a director empresarial, no sé de qué se trata, no entiendo para qué, nos dice el empresario, tengo que votar a alguien en el directorio del Banco de Previsión Social, como yo en una institución que tanto me maltrata tengo un representante, ¿cómo puede ser? Y de alguna manera en sí es esa la esencia, lo que estamos invitando a quienes nos están escuchando a juntarnos y de alguna manera cambiar ese aspecto y a tener por primera vez un representante. No se puede representar a alguien sin conocer sus propios problemas, y lo que hemos tenido hasta ahora es una gestión de la nada que no ni siquiera ha salido a recorrer el país en busca de los problemas de la gente, o sea que mucho más difícil o más complejo es haber encontrado soluciones
en 15 años de una misma gestión hasta ahora. ¿Y cómo se hace para revertir, y utilizo dos términos que usted mencionaba recién, esta sensación o convicción de un hostigamiento por parte del BPS hacia los empresarios y esa estigmatización también que se siente por parte de este sector? ¿Cuál es el camino a recorrer para revertir eso? Y bueno, de alguna manera con una verdadera representación. Nosotros tenemos con una voz firme en el directorio, con una actitud constante de marcar cuál es el sentir del empresario con el Estado, y no tanto, y empezar a revertir esa cultura del Estado con el empresario o con la empresa. Y eso de alguna manera nosotros lo vemos todo el tiempo. Cada vez que tenemos reuniones como la que vamos a tener hoy ahí en Pando, están vinculadas a sentimientos realmente encontrados, ¿no? La descripción es el infierno de Dante cuando nos hablan de BPS por muchos comerciantes y empresarios en los lugares donde vamos, de absolutamente todos los rubros, cuando nos cuentan. Situaciones de, no sé, en Paysandú, una breve anécdota. En Paysandú nos va un ex empresario, una persona que hoy es trabajador, que en su momento fue empresario, se funde en el año 2002, queda con una deuda de 300.000 pesos al año, recién consigue trabajo, pasa a ser trabajador, y hoy tiene 71 años, no se puede jubilar porque su deuda llegó a 52 millones de pesos. No es que estemos hablando o en defensa de aquel que debe. Estamos hablando de que tenemos un banco de previsión social, y yendo a la frase que le dije anteriormente de los atrasos, que quien tiene un comercio o una empresa de cualquier tipo nos está escuchando, sabe que no se puede atrasar, porque las moras y los recargos son absolutamente de un peso indescriptible, y lo que busca lo que aparenta buscar es tener una estadística de malos empresarios y no cobrar los adeudos. El Banco de Previsión Social no solamente estigmatiza al empresario, también a su familia. Nos encontrábamos con una viuda de Chuy que hace muy poco había fallecido su marido, había dejado en la gestoría, o en conjunto con la gestoría, un adeudo de 4.000 pesos. Al poco tiempo se transformó en un adeudo de 400.000 pesos y la viuda no se puede jubilar. Tiene un menor de 3 años, otro caso de una viuda en Paysandú, y no puede, por el tema del COVID, cobrar una pensión para su hijo de 3 años. No solamente se estigmatiza al empresario, también a su familia, y esto de alguna manera es uno de los aspectos por los cuales nosotros debemos luchar. Basta de este tipo de normas, pero a su vez control sobre este tipo de normas. Terminar con inspecciones que tratan antes o que no cumplen con la ley y la Constitución del país, y que ven al empresario como alguien culpable. No se trabaja, durante todo este tiempo no se trabajó el tema de la informalidad o la competencia desleal de la informalidad. No la informalidad que de alguna manera nace con el tiempo hacia la formalidad, sino la formalidad intrínseca en la comunidad, aquella que de alguna manera se genera no por necesidad, sino por viveza, y que compite deslealmente con el empresario. Los aspectos de atención, hay departamentos enteros que tienen que hacer su gestión en otras localidades por el maltrato, que nos manifiestan maltrato, sobre todo en el interior, y tenemos directores que actualmente no conocen ni siquiera las oficinas de BPS en el resto del país. O sea, el cambio profundo y que nosotros proponemos es la empresa en Uruguay no puede votar un director o un representante como un funcionario público más. Debe votar un par que los represente y lo defienda en el Estado. Y creo que es una propuesta que venimos buscando varios centros comerciales del interior, incluido el de Pando, ¿no? Bien, este COVID o esta situación de pandemia mundial establece además números más en rojo para los empresarios. Nosotros a lo largo de toda esta pandemia hemos hablado con distintos sectores. Se me ocurre ahora, cuando usted mencionaba el de la informalidad, ni que hablar del turístico, que fue uno de los más afectados, el tema de los gimnasios también. Digamos, el COVID, la pandemia dejó una situación de mayor vulnerabilidad y mucha gente que se endeudó. Sí, y bueno, y desnudo cuál es el rol de San Uruguay. ¿Quién es el que sostiene al Uruguay realmente? No tiene una representación, no tiene desarrollo económico. Sin empresa no hay trabajo, sin empresa no hay BPS, pero tampoco hay Estado y tampoco hay Uruguay.
La empresa es el sostén de nuestro país, no tiene una defensa. Tenemos un Estado que de alguna manera con el tiempo nosotros vamos entendiendo que tenemos un Estado que se llena cada 5 años, de repente con diferencias, pero que se llena con una misma coyuntura que es de políticos profesionales. En muchos de los casos esto es saludable y es bueno, pero en muchos otros estamos teniendo representación de gente que no tiene contacto con la actividad privada y que no la entiende, y de alguna manera ese es un problema grave que nosotros tenemos. La Constitución del 66 nos permite tener un representante de las empresas en el Estado, y nosotros tenemos que cambiar esa visión. Hoy tenemos un Estado para el Estado muy bueno, eficiente y eficaz. Tenemos ministerios con buenas paredes, con el techo bien arreglado, con los autos años nuevos de paquete, con los sillones de lujo, el Estado para el Estado, ministerios, parlamentos, etcétera. Y después tenemos el Estado, ¿no?, que son los hospitales con las paredes derruidas, las ambulancias a veces que no están en condiciones, la jefatura de policía y sus vehículos, sus muebles, las escuelas, las instituciones de educación pública, el Estado para el ciudadano con dificultades y con problemas, y cuando uno exige no hay recursos. Esta pandemia pasó lo mismo para la empresa. Había empresas que se les pedía que por temas sanitarios no trabajaran y que cerraran sus puertas. Bueno, el Estado igual le exigía que a fin de mes pagara sus tributos. Teníamos empresas como muchos de los gastronómicos y en el sector turístico que se les pedía que trabajaran el 60%. El Estado no le dijo: espere, empresa, págueme solamente el 40% o el 40% de sus tributos no se los voy a cobrar porque usted está haciendo un esfuerzo. No, el que sostuvo quien sostuvo esta pandemia fue la empresa en su conjunto, la empresa como la conseguimos nosotros, que es el empresario con su familia, pero con su familia total, el trabajador y la familia del trabajador que están incluidos. Usted entiende además por su experiencia, su observación, usted preside ahora además la Cámara Empresarial de Maldonado, que esta situación de vulnerabilidad que se sigue atravesando va a derivar en un aumento de la informalidad, que muchos que tuvieron que cerrar sus empresas de manera formal, etcétera, ahora vuelvan, pero de una manera fuera de la reglamentación, fuera de la norma, de manera irregular. Y bueno, lo que pasa es que el Estado sabe que aquel que está se juega el empresario, la empresa, más allá de y es del combate cultural que nosotros queremos dar. El empresario juega, todo es su nombre, su vida es su nombre, contiene el honor. Cuando una empresa empieza a funcionar, empieza a trabajar, empieza a generar estabilidad, empieza a generar un nombre, evidentemente que busca pagar y cumplir con todos sus adeudos. A medida que crece el nombre y el prestigio, es mucho más importante que la fama, que de repente puede estar en otros rubros. Y eso, de alguna manera, ha habido por parte del Estado una perspectiva o un culto de aprovecharse de esa situación. Entonces exige mucho más en la empresa formal, sabe que va a pagar sus adeudos aunque esté al límite, y trata de exigirle, busca ahí la forma de recaudar y va generando una distancia con aquel que no está formal, y de alguna manera esa brecha es una de las brechas que debemos combatir, que sea carísimo tener una estabilidad económica a partir de la informalidad, y es algo de lo cual nos comprometemos a dar pelea, que la brecha sea mucho menor y entonces que estemos todos motivados a estar dentro de la formalidad. Eso es un primer aspecto, y combatirlo evidentemente cuando la informalidad es estructural. Evidentemente en situaciones hoy con una coyuntura de pandemia donde ha habido problemas de todo tipo, el riesgo de la informalidad y sobre todo lo caro y lo costoso que es la formalidad, evidentemente que están generando una brecha que de alguna manera va a ser bastante difícil de combatir, pero que si hay una predisposición de todos los actores, y si además hay una voz que ayude a entender cuál es el rol de la empresa,
seguramente se pueda lograr. Ahora, Pereira, objetivamente, ¿es reversible esta cuestión de la alta carga impositiva que tenemos los ciudadanos y que tienen también los empresarios cuando, bueno, ha habido cambio de gobierno, ha habido cambio de ideología y de todas maneras se mantienen algunos paradigmas, por decirlo de una manera? ¿Es reversible cuando estamos en uno de los países con mayor carga impositiva en términos generales de todo el continente? Bueno, es reversible si generamos justamente un cambio cultural, y es de alguna manera esa rebeldía es a la que estamos invitando a la gente con esta elección del Banco de Previsión Social. Un ejemplo, ¿y por qué el BPS además? La Constitución del año 66 nos dio una oportunidad, y la visión que se tenía justamente del BPS era la siguiente. El BPS es el organismo en el cual en el mundo la seguridad social es la generación de un organismo que de alguna manera va obteniendo o va centrando esa visión de clientelar al límite de la corrupción del propio sistema político, ¿no es cierto? La seguridad social y las organizaciones creadas en los diferentes países del mundo para eso de alguna manera plantean esa visión. El BPS no se escapa de esto. Antes todos escuchamos que eran los diputados que te sacaban la jubilación. Uno tenía que hablar a algún actor del sistema político para conseguir algo dentro del Banco de Previsión Social. La Constitución por eso va en dos líneas, el 66. La primera es controlar el sistema político y poner 3 representantes sociales. Y la segunda es prohibirle a todos los directores del Banco de Previsión Social en el futuro generar una vida política. Esto nos ha llevado a varios problemas. Entre los problemas es, lo primero, el propio corporativismo del propio sistema y del propio organismo. Y después el sistema político, de alguna manera dentro, que si no tiene un verdadero control y una verdadera propuesta de cambio de cultura por parte de los directores, va a tener problemas como los que tiene ahora. El 30% del banco del presupuesto es en términos de seguridad social y el 70% es en gastos que deberíamos analizar si está bien que los haga el propio BPS. En primer lugar, por ejemplo, turismo social, teniendo un Ministerio de Turismo, me parece que no es algo que debería manejar el propio Banco de Previsión Social. En segundo lugar, política de vivienda, tenemos un Ministerio de Vivienda, podría seguir con préstamos, tenemos un Banco República, etcétera. Ha generado situaciones en las cuales el doble gasto y el mal gasto van terminando o van generando la carga impositiva que usted plantea y que de alguna manera no se ha cuidado, y no tenemos ningún ámbito para dar el ejemplo, y sobre todo en un organismo como el BPS, que hoy con pandemia, si sumamos a las proyecciones la situación de pandemia, debe andar en unos $3 millones de pérdida por día. Estamos además, y si a usted le toca asumir como representante de los empresarios, en pleno proceso de revisión de ese sistema de seguridad social. ¿Por dónde visualiza usted que puede llegar a pasar la afectación hacia el ámbito empresarial y cómo amortiguar lo mismo en plena discusión? Y bueno, en principio porque en todas partes del mundo se están haciendo estas reformas, es una línea a nivel internacional. Si usted me pregunta, bueno, hay países donde ha habido marchas, los hemos visto en la televisión, los hemos escuchado, nos los han relatado en la radio, los hemos visto o leído en los diarios. Muchas partes del mundo donde están en revisión y las medidas han sido drásticas de alguna manera, y esto ha generado marchas, manifestaciones en varios países. En Uruguay se ha hecho se ha generado una comisión de expertos donde prácticamente ha participado toda la sociedad civil y toda la comunidad política partidaria. Esto de por sí nos genera que va a haber una reforma, pero que en la misma mesa está sentada el propio freno, ¿no? Cuando uno pone todos los actores y busca consensos, sabe que corre esos riesgos, y por lo cual yo mi visión a priori, o por lo menos de lo que hemos visto, es que va a haber una reforma, pero va a ser una reforma con el pie en el freno puesto. Muy bien. José Pereira, hoy 19:30 horas entonces estará presente en la Cámara Comercial, Industrial y Agraria de la Ciudad de Pando, hablando de este y otros temas, impulsando además su representación del sector empresarial en las elecciones que van a ser el 28 de noviembre, ¿verdad? 28 de noviembre, y bueno, esperemos hoy tener una
una convocatoria y que todo aquel que sienta lo que hemos expresado y quiera compartir posición y algunas cuestiones personales o alguna anécdota, alguna situación donde se haya sentido perjudicado y atacado como lo estamos planteando, nos gustaría que nos acompañara y pusiera su granito de arena en este cambio cultural que queremos empezar a practicar. Hablando de cambio cultural, le leo uno de los mensajes que van llegando y la visión que se tiene, ¿no?, del Banco de Previsión Social. Dicen, el BNPS es de mentiras, si vas a preguntar para que te asesoren, nadie sabe nada, no pueden dar información y si te dicen algo es erróneo. Es el banco de todos los que aportamos y merecemos una atención digna, dice Daniel, ¿no? Hay como esa visión, hablando del cambio cultural que usted mencionaba, José, de un BPS con poca acción, con poca respuesta, con poca cercanía a la gente. Le agradezco a Daniel el mensaje. Ese tipo de cosas es lo que queremos escuchar. Queremos discutir cuál es el rol. No puede ser que un empresario tengamos una representación empresarial y no sepamos y no estemos al tanto de cómo tratan a nuestros pares en cada una de las dependencias. Eso no puede pasar más, chicos, y en nosotros la empresa tiene un combatiente. Un gusto haberlo escuchado, seguiremos en permanente contacto y estaremos recogiendo todo lo que surja de la charla abierta del día de hoy. Un placer, Pereira. Muchísimas gracias y un gusto, le reitero, haber estado contigo y con la audiencia. Un placer. Allí estaba José Pereira, candidato a representar a los empresarios en las elecciones del Banco de Previsión Social, que hoy brindará una charla abierta en la